Bueno, pues ahora ya sí que sí, nos vamos a meter con el tema polémico, porque al final es de mis temas más divertidos, o sea, de los que más me gusta. Y bueno, yo sé que tú has estado en muchos tipos de puertos, ¿no? Entonces yo sé que tú has visto cosas y me gustaría que las contases relacionadas con el tema de la inmigración. Sí, a ver, es un tema complejo, pero sí, he estado en rutas en las que estás, digamos, más cerca de lo normal. ¿Se puede hablar de puertos? Bueno, al final, más o menos todos más o menos sabemos. Ceuta, Melilla, Sí, todo eso por también. ahí sí, Ceuta, Melilla, Nador, Uh-huh. Algeciras, bueno, Algeciras como España, Almería, Motril, Tánger. Son rutas, bueno, lo que decimos o se denomina Operación Paso del Estrecho, sobre todo en verano, es cuando hay más afluencia o cuando funcionan esas líneas realmente, o esas rutas, o donde las navieras invierten. Son rutas que suelen ser muy rentables, Claro. en las que van los barcos siempre llenos. A petar, y encima son trayectos relativamente cortos. Sí. También hay algunas actualmente que ya vienen a lo mejor desde Francia y pasan por el puerto de Barcelona también. Uh-huh. Y de hecho, en el puerto de Barcelona también tuve una anécdota con polizones en un barco. Vale, ahí es donde nos vamos a meter. Pero, Y vamos a sacar... o sea, que no es exclusivo de... Y eran polizones que se habían equivocado. Porque habían unos barcos que solían atracar en cierto sitio y ese día atracaron al revés. Uh-huh. Y esos polizones pensaban que ese barco se iba para Italia. Ah, bueno. O eso te decían, a lo mejor. No, seguramente sí era verdad, sí. porque al final donde íbamos nosotros no era de ningún interés para ellos. Vale. Pero y al final es esto, pues habitualmente pues este barco atraca aquí, Uh-huh. este día, por lo que sea, razones de carga, de logística, al final de la carga, se hace un intercambio y esa gente, obviamente a los polizones nadie les notifica nada y ellos pues van al barco que ellos piensan que va a Italia. Uh-huh. Y pues por error, pues no. No llegaron ni a subir al barco, pero nos pillaron antes y ya está, no pasa nada. No. Y queda un tema, bueno, del muelle. En las rutas que hacen habitualmente de España a Marruecos o acerca de Marruecos, es muy habitual el tema, pues eso, de los polizones. ¿Qué es un polizón? Pues es alguien que viaja en un barco sin billete, básicamente. Y bueno, y sin permiso, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces jugándose la vida también, porque no viajan, no es que se cuelen ni viajan sentados en una butaca entre los pasajeros. Muchas veces pues van en las vitas, que son, bueno, partes así que quedan como por fuera del barco, metidos dentro de las rampas, ya en barcos así de carga, no, eso ya no en ferry. Hay veces que los ven, y hay las típicas imágenes que seguro que han visto muchas personas, que los ven encima de los timones. Yo lo más heavy que he visto ha sido, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que era así, en la parte trasera del barco, donde están las hélices, pero la parte que sí está a flote. Sí, o sea, van en la mecha del timón. En la mecha del timón se llama, porque no tengo ni idea. El timón... venir. Que encima el timón, obviamente, sí, es lo que le da, pues, que el barco pueda gobernar, ¿no? Entonces, sí. Eso se mueve. Y hay veces, y hay algún vídeo, imagen que se ve hasta 5 o 6 personas ahí encima y no es un sitio muy cómodo y pero... que muchas veces esto queda tocando el agua, o sea... Pues yo aquí lo viene lo fuerte, que no fue precisamente para cruzar el estrecho, sino que era gente que venía de América. Sí, por eso que... Estamos hablando de rutas de días y días hasta llegar. Que cuando en sitios esto, como la mecha del timón, en el timón, suelen ser ya barcos más grandes y que vienen de lejos, ¿no? En un ferry, que son los que hacen líneas así de operación Paso del Estrecho y demás, el timón no queda fuera del agua ni accesible como para que embarque nadie. Ahí suelen venir o en las rampas, o en las vitas, o en algún caso, como alguna vez he visto, pues
que cuando están las rampas abiertas, en avalancha empiezan a correr para el barco y se esconden por el barco. O se crean algún tipo de escalas, que tengo alguna foto por ahí. Bueno, si quieres te la mando. Pues y si quieres... mándala y si podemos la ponemos. Hacen unas escalas con un gancho en la punta y entonces saltan desde el muelle, que al fin... es duro eso también, porque no es un salto que diga, me engancho aquí y subo a la escala. De fuerza. Estoy diciendo de coger carrerilla con la escala y hacer el salto de tu vida. Un salto, a lo mejor son, no sé, 4 o 5 metros, y con la fe de que me voy a enganchar y voy a poder trepar. Sí, gente que porque y si fallo y tengo suerte me caigo al agua entre el barco y el muelle, pero si fallo y no tengo suerte me caigo en el muelle. Y te pegas un bochazo que no ves. Hombre, te pegas una hostia que a lo mejor estás cayendo de 30 metros. O sea, en plan... Madre mía. O sea, con eso ya directamente ni lo cuenta, ¿no? Joder, no, sí. Es duro. Pero... Y después, sí, hay todo el tema, bueno, el que habíamos hablado y supongo que es de interés, el tema legal. En plan, ¿cómo se gestiona cuando hay un polizón a bordo? O sea... Es verdad, sí, me había olvidado, pero lo habíamos estado hablando en otra ocasión. Una cosa es que intentan subir y demás. Habrá pues quien con más necesidad, quien con menos, o con cierta procedencia u otras. Sí, sin entrar en ese tema, pero todo eso, ¿cómo lo gestionan, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, el tema de tener polizones a bordo es un marrón. Pero al final, como capitán o como tripulación, eres como responsable de que no tengas polizones a bordo. Ya. De hecho, puedes tener problemas. Entonces, sí, eres el primer interesado en no tener a nadie a bordo. Porque se puede hacer pensar que al final estás traficando con gente. Y ha habido casos de tripulantes que cobraban a estas personas. Claro. Y los colaban dentro de maletas o los colaban en el camarote y no es que es mi primo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Claro. Y los metían en el barco y después eran sí, que se te pueden llevar a juicio y que se te caiga el pelo. Claro. Porque al final es tráfico de humanos. Ya, aparte pues si tú eres consciente que llevas 2 personas en las vitas, o sea que es una parte que en todo el momento de la navegación queda por fuera del barco, son unas vidas que están en peligro en todo momento. Y son de ese, o sea, los responsables son el capitán o la gente de ese barco. El capitán es el responsable máximo del barco. Obviamente él no tiene culpa. Claro, ni elige tener o no tener. Estamos hablando de un punto donde normalmente no va a ir nadie a comprobarlo, ¿no? Y aparte tampoco es de fácil acceso. Siempre cuando haces estas rutas, antes de salir se hacen ciertos chequeos y ciertas inspecciones para evitar, o chequear que no hay nadie. Obviamente, pues muchas veces pues, o se esconden mejor o yo qué sé, o no los llegan a ver y bueno, acaban pues pasando lo que pasa, ¿no? Y obviamente no porque quiera el capitán. No, ya me imagino, claro. ¿Qué pasa? Al final si tú estás haciendo una ruta de estas y estás llegando a puerto, y ya sea el bote del práctico o una lancha de aduanas o lo que sea, se acerca y ve unos polizones, el marrón es para el barco también. Hay pues, ¿qué ha pasado? Que no se ha chequeado, que no sé qué. Igual es el protocolo a seguir si pasa, por ejemplo, algo así. Claro, si tú sabes que hay polizones a bordo, no, si no lo sabes, o sea que por ejemplo si te acerca una lancha... Lo primero que hay que hacer es notificarlo, en plan, llevo un polizón, bueno, retenerlo al final, lo retienes, pues metiéndolo en un camarote o lo que sea, evidentemente le tienes que dar buen trato, le tendrás que dar pues de comer, dónde estar... Eso era un tema que quería preguntarte, porque la verdad que eso sí que no te lo había preguntado. Y yo como de esto de seguridad me gustaría saberlo. O sea, ¿hay alguien en el barco encargado de la seguridad como tal? Por ejemplo, ya hablemos del tema este de un polizón tenerlo que retener, o de que, por ejemplo, haya alguien colado un arma y lo tenga que detener alguien y haya alguien que lo tenga que detener. Bueno, ¿hay alguien encargado de eso o no? Habíamos hablado antes, al principio del podcast, que habían unos ciertos cursos para embarcar. En el caso de cualquier tripulante tiene que tener una... Bueno, en el mar hay una diferencia entre seguridad
y protección, o safety and security, que sería, pues una cosa, seguridad sería, pues hay una colisión, o caso del Titanic, colisión con un iceberg y tenemos que abandonar el barco en un bote salvavidas, eso es seguridad. Y protección sería que pues hay un atentado, un acto ilícito, lo que sea, que compromete la seguridad del barco, pero bueno, hay una protección, ¿no? Y polizones es el caso de protección. Y todo el mundo tiene que tener, toda la tripulación tiene que tener la formación básica en protección marítima. Pero hay un oficial en el barco que es el oficial de protección del buque, que es el responsable de la protección. Depende de qué empresa, puede ser el segundo o el primero. Normalmente es el primer oficial y es el oficial de protección del buque y el responsable de la protección del barco. ¿Hay armas en los barcos? No, los barcos, bueno, a ver, los que navegan en zonas de piratería y demás pueden estar autorizados y obviamente pues la tripulación tendrá que estar instruida y tener pues sus, no sé, sus licencias y todo en regla para poder tener armas. Yo sé que en el caso dependiendo de qué zonas, barcos pesqueros y todo eso, sí que sé que llevan incluso hasta sus vigilantes de seguridad preparados con armamento y tal, pero claro, en el caso de los barcos de gente viajando y tal, no lo sabía. Pero en un caso de un barco, en un ferry, si un policía o un guardia civil o un cuerpo de seguridad viaja o se desplaza, a lo mejor los han mandado o incluso el ejército y los mandan de un punto a otro, en el barco hay un armero y todas las armas, o sea, se las tienen que entregar al oficial de protección del buque que les dará pues su papel reglamentario de la empresa y tal y no sé qué y identificarlo, y las armas siempre sin el cargador y descargadas, y la munición la tienen que entregar y se meterá en el armero que está bajo custodia del capitán o en un sitio específico y custodiado y eso. No hay armas circulando, incluso si eres policía no vas a viajar con tu arma. Era ahí donde quería llegar. Porque y eso es, bueno, parte del trabajo del oficial de protección. Y bueno, es una forma también de prevenir actos ilícitos contra el barco, ¿no? Porque por muy cuerpo de seguridad que sea, igual que puede ser de defensa te puedes presentar en el puente de mando con una pistola y... No, en verdad. Claro, igual que puede ser un arma de defensa en casos de abordaje o de cualquier otra cosa, pero también puede ser de un tarao que diga, hostia, pues yo quiero hacer X cosa con el barco. Pero claro, tiene sentido. Entonces, bueno, a lo de las armas, pues no hay armas. Y en cuanto a la protección, pues hay ese oficial que es responsable de la protección, pues que es un poco el que decidirá, junto obviamente con el capitán, que es el máximo responsable de todo, pues hemos encontrado un polizón, pues vale, lo vamos a custodiar en tal camarote, pondremos pues turnos de vigilancia o vigilancia en tal punto y en tal punto para que no se escape, se mandará un correo a las autoridades y se supone que en cuanto llegas a puerto, esas autoridades pues van a recoger a esa persona y se van a hacer cargo como tengan que hacer. ¿Qué pasa? Y ahí es un poco donde entra la polémica. Que nadie quiere problemas. Claro. Y porque la gran mayoría de veces no están pagados. Y hay muchas veces que, aunque uno haga bien su trabajo y siga los protocolos, una vez llega, nadie sabe nada, nadie... no sé qué... Se limpian las manos. Sí. Ya. ¿Qué haces? Tú sigues teniendo, pues como decíamos antes, tu presión comercial, tu carga, tu descarga. Tú no puedes decir, pues me niego a salir. Bueno, puedes, pero obviamente pues tendrás consecuencias, claro, ¿no? Es lógico. O tú tienes tu carga-descarga y son rutas que al final a lo mejor mantienen a la naviera durante todo el año. Porque estamos hablando de que van llenas siempre. Pues nada, pues volvemos a salir y pues nada, seguimos con los turnos de vigilancia, tal, no sé qué, y te vuelves para donde venías. Y cuando llegas, tienes la esperanza de decir, bueno, pues aquí obviamente se subió, pues ahí me lo van a recoger. Pues no. Y otra vez. Y al final es engorroso, ¿no? Es lo que se supone que son devoluciones en caliente, que no se hacen, pero se hacen, pero tampoco se reconocen en ningún lugar. O sea, y al un poco final,
queda como el problema para gente, o sea, para nosotros que Sí, como que no sabes si verdaderamente has hecho bien, has hecho mal. ¿qué haces, sabes? Ya. O Porque te estás sintiendo responsable de una vida. Claro, Claro. de una vida y de las vidas del barco, porque al final, También, correcto. así como cualquier pasajero está identificado y Ellos si no. la lían o pasa cualquier cosa, obviamente pues podrá tener repercusión legal. Estás llevando a una persona que no sabes, No sabes lo que ha hecho. no sabes cómo ha aparecido allí, o sea, no sabes quién es, de dónde Correcto. viene, por qué. Claro, no sabes si y esa hay persona casos y era. casos. Claro, no sabes si esa persona era profesor de una escuela, cosa que dudo, o si esa persona ha matado a 3 o 4 personas en su país. Claro, es un marrón. Pero bueno, es un Y ahí marrón. muchas veces, a mí me ha pasado de polizones amenazarme o hacerme pues así, en plan como Sí, te voy me a van a matar. matar, o otras cosas como sacarse la esto y empezar El a aparato, pagarse, el ¿sabes? aparato, ¿no? En plan, Sí, ¿no? y tú no sabes lo que va a hacer esa gente y compañeros a los que le han Es sacado un navajas. También Bueno. otras gente pues que llega al barco y te suplica que lo dejes viajar a Europa, en plan, Hay claro, gente de todo. habrá gente de todo, habrá quien es bueno y habrá quien no lo está. Sí, eso sí que lo tenemos claro, que hay gente buena en todos los sitios del mundo, pero también hay gente mala en todos los sitios del mundo. Pero bueno, es una realidad que el que normalmente es buena persona y se gana la vida bien en su país de origen, normalmente su idea de irse a otro sitio es menor que la de una persona que ha hecho el mal y sabe que en ese país no lo puede seguir haciendo y dice, pues bueno, ¿cuál es la solución? Me voy a otro sitio donde, bueno... Es un ¿no? tema Es un muy tema polémico sí, es polémico, y es pero bueno. extenso porque se puede hablar, bueno, infinidad de cosas. Tengo también, bueno, muchas anécdotas y cosas que dices, bueno, te hacen un poco, bueno, a lo mejor pues la opinión que tenemos todos y te hacen un poco empezar a crearte tu propia opinión, dudar un poco de lo que se nos suele mostrar. Sí. Y decir hasta dónde bueno, hasta dónde nos enseñan la verdad. Yo soy de los que piensa que la realidad es una y luego la ficción, o sea, lo que te enseñan es otra. Pero bueno, eso ya cada uno. Después, bueno, hay comentarios de estos también por parte de gente de tierra allí que te dicen, no, tenéis que dejarlos pasar, si esto es un coste de oportunidad. Ahora viajan solos y el año que viene vienen 6. ¿Cómo? Explícame bien eso porque me ha dejado loco. Bueno, que si los dejas subir Sí. o los dejas pasar, ahora viajan gratis, Sí. pero se van a ir a Europa y el año que viene van a volver con la familia. Vale, sí, claro. Ya, vale, ahora lo entendí. O a lo mejor ya tienen familia. Que van a pagar o tal. billete y tal, pero y eso va a ser para la empresa bien, pero bueno, ya entendemos que luego eso conlleva otras repercusiones. Igual que, bueno, hay repercusiones así cuando los encuentras allí. Y obviamente, ¿qué haces? Te topas con ellos y eso, pues hay que no, que hay quien te suplica pues que no digas Sí, nada, que que no no, sé está qué, claro. y te sientes mal, en plan... Si eres humano, tú sabes. Pero hay cuando... con quien te sientes en peligro, ¿sabes? No, y entonces, claro. pues avisas a la policía, avisas lo que sea y pues pasa lo que pasa, ¿no? Y claro, pues es muy polémico ese tema. Es un poco polémico, pero sí que es verdad que tú ves cuando llevas a una persona que está sintiendo la necesidad y lo ves y dices, joder, es que esta persona hay que sacarla aquí. Pero luego también, yo estoy casi seguro de que hay gente que dices, es que este no habría que dejarlo pasar porque se está viendo que no debería de estar aquí porque va a traernos hay peligro. cosas y cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que la recuerdo todos los días de mi vida. Estuve en una ruta que iba a África y a mí una muchacha muy jovencita me pidió que me llevara a su hijo. Hostia, sí, me lo había comentado fuera de cámara, sí. Era un bebé, en plan, se aguantaba de pie sobre una escotilla, ¿sabéis? Que tendría un año o algo menos incluso, es que no sé, pues claro, es duro, ¿sabes?
Y Hasta quería que te lo llevases así, en plan, toma, llévate a mi hijo y darle una mejor vida. Sí, en plan, que me lo llevase, que por favor, que en España iba a estar mejor. Eso es duro. Claro, es muy duro eso. Obviamente, pues uno no se puede llevar a un niño así, ni debe, tampoco. Pero claro, ¿hasta qué punto esa madre tiene la necesidad de decirte que te lleves a su hijo? Si te lo está diciendo es porque la verdad que en el fondo quiere que le des la mejor vida posible, pero claro, es que te está metiendo en un compromiso que te está comprometiendo toda tu vida. Y es jodido, la verdad, es bastante jodido. No me acordaba de ese... Pero bueno, tiene que también ser muy duro para una madre decirle a alguien que se lleva a Imagínate la vida que tienen en esos países, que prefieren que te lleves a su hijo, sangre de su sangre, a otro país porque en el que están no pueden darle una vida en condiciones. Después también, por otro lado, pues un poco, y hablando, bueno, tema adicciones y ya no del barco, en países así ves a niños, porque son niños, con adicciones a drogas que eso también es duro de ver, en plan, qué futuro, o aunque logren llegar a Europa, o aunque logren... ¿En qué condiciones y de qué manera? ¿A qué precio? O en qué momento un niño empieza a consumir esas sustancias. Es algo porque... Claro, eso es algo que en su vida no está bien, claro, algo no está bien. Pero no está bien, yo creo que ni a nivel de familia, ni a nivel de país, ni a nivel de sociedad, ni nada. Pero es duro. Bueno, pues hay otro tema un poco asociado a este que quiero tocar y ya luego sí cambiamos totalmente de tercio, el cual es ¿qué opinas sobre todo este tráfico de humanos que hay con el tema de los arrastres de lanchas, o lanchas incluso que llevan a gente de una parte del estrecho hasta aquí, hasta España, sea España, sea Italia, sea Francia? ¿De esos temas sabes algo o te ha llegado algo o no? Bueno, nunca he trabajado con ninguna de las organizaciones o empresas que rescatan, ni ya sea públicas como privadas. Sí, porque está por ejemplo el tema del Open Arms, que se dedica a coger gente en alta mar y la arrastra o la lleva hasta ciertos países y claro, eso hasta que cierto punto sí que es una empresa que lo hace sin ánimo de lucro, pero al final está financiada. Entonces, estamos en la tesitura de no es tráfico de humanos porque lo estamos haciendo y tal, pero al final hay alguien detrás de todo esto que lo está financiando, entonces al final hay unos intereses, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, está claro, hay una cosa, ¿no? Legalmente hay que rescatar cualquier vida que se encuentre en peligro en el mar. Sí, siempre y cuando no se ponga en peligro la vida de uno mismo o de la embarcación, ¿no? Por ejemplo, en rutas así del estrecho hay veces que ves pateras, pero claro, el hecho de tú ir a rescatarla comprometería pues al barco o a la tripulación del barco, por tanto se da aviso de socorro a empresas o a organizaciones o a estamentos públicos que hacen ese trabajo, ¿no? Como salvamento marítimo o así. De hecho, a lo habitual es que se avisa salvamento marítimo. Es un tema muy polémico, creo yo, que haya empresas privadas ya sea Open Arms y que sean rentables. Yo no voy a nombrar solo Open Arms porque hay más. Sí, hay muchos. Estamos hablando de que es más conocido a nivel mundial, pero sí hay infinidad. Que van al rescate de esas personas. ¿Y de dónde reciben el aviso de que están esas lanchas o esas embarcaciones para rescatar? Te ponen la mosca de la oreja. Que hay otro punto de vista. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo haría? Porque tampoco las organizaciones públicas no llegan no pueden abarcar ese trabajo. Yeah. ¿Qué haces? ¿Dejas a esas vidas en peligro? Es un poco el mismo tema que los polizones y cuando los ven
los ves nadando por ahí o Pero es que, claro, yo o creo así, que ¿qué esto es- haces? ¿Lo dejas No, o no, lo no, rescatas? claro que no lo vas a dejar, obviamente. Como ser humano no puedes hacer eso. Pero claro, estamos hablando de un negocio, porque no sé si has visto el polémico vídeo y famoso vídeo del Open Arms. Creo que era el Open Arms. Es un vídeo muy famoso que está grabado vía satélite, que es una embarcación grande. Es que ya te digo, no sé si es el Open Arms o es otro. Coge, intercepta lanchas, pero creo que son lanchas que ya ha quedado previamente con ellas, las embarca y entonces, como dices tú, en caliente, en vez de devolverlas, las lleva a otros países, ya sea por ejemplo Italia, Francia y tal. Entonces, claro, el que grababa o el que sacó a la luz ese vídeo denuncia en el audio del vídeo, porque es un vídeo sin audio, pero lo está narrando alguien, dice, mira, tanto que quieren dar pena en el tema de que son, ay, pobrecitos que vienen y tal, no, son empresas que se dedican a interceptar lanchas con las cuales ya han quedado antes, pero a subir a la tripulación encima y llevarla a países de una manera totalmente segura. Así que ese cuento de que nos venden de que no, es que son pobrecitos, que se han tirado tanto tiempo en el mar, que llegan en condiciones deplorables, y al final se demuestra de que no es así. Sí que es verdad que desde otros estamentos se ha intentado manipular y decir que eso no era así, pero ese vídeo es claro y se ha sacado desde un satélite, o sea, es innegable, pero bueno, se ha intentado tapar como bulo, yo creo que no lo es, cada día dejo la idea a cada uno, pero bueno, yo sé y estoy 100% seguro que aquí hay un negocio que es rentable para ciertas empresas y bueno, yo me gustaría saber si sabes algo de ese tema. Yo la verdad no sé nada. Sí que realmente me gustaría trabajar con alguna de estas organizaciones o empresas por dos cosas. Primero Para tener la experiencia y para conocer o poder responder a esas preguntas, porque al final también a mí me llegan como informaciones que no sabes al final lo que es la verdad, y así como de mi experiencia también he visto muchas fotos y polizonito y tal, no sé cuántos, y cuando lo vives es otra cosa, y yo es que hay y tal y cual y no, y las devoluciones en caliente prohibidas y no sé qué y dignidad y no sé cuántos, y cuando lo vives es otra cosa. Yo creo que habría, o sea, en ese caso vivirlo? Tendría que vivirlo para crear mi opinión. Vale. Hasta el momento pues no la conozco, yo sé que he avistado pateras, se ha avisado a salvamento marítimo en el estrecho, en este caso, que es el que yo las he visto. Y salvamento marítimo es el mismo que una vez la rescatan, no sé pues dónde llevan a esas personas, la verdad, pero son los mismos que te llaman, te dan las gracias, te dicen a cuántas personas han rescatado y alguna vez te dicen procedentes de donde sea y ya está, pero bueno, al final es, vale, pues rescatada la patera de no sé qué con 47 personas y tal, y uno pues dice, vale, pues hoy he salvado o tantas vidas, pero al final estar en una lancha en medio del mar, aunque sea el estrecho, sea donde sea, estás en peligro. Sí, estás en peligro. Pero... Y no deja de ser que procedas de donde procedas. Pero a mí lo que no me gusta es que sí, a ti te están vendiendo ese relato, pero luego esa empresa que te está diciendo sí, has rescatado tal, pero por detrás ellos están haciendo chicling y están viendo cómo su contador de dinero sube. Claro, yo no sé, por ejemplo, el dinero de dónde procede, o no lo sé. Obviamente uno cuando va como tripulante, una cosa son los voluntarios, que pues obviamente hacen su labor totalmente altruistamente, y otra cosa es una tripulación. La tripulación es tripulación contratada, claro. Entonces pues no sé si viene de donaciones, de ¿cómo se llaman? De gente que altruistamente... Yo creo que la gran mayoría son empresas que ponen el dinero y al final... No sé de dónde les procede pues el dinero para mantener eso, que obviamente un barco no es económico. No. Y los sueldos de las tripulaciones pues son los que son. Y
y bueno, también se encuentran con muchas otras dificultades y cuando intentan, pues yo qué sé, como fue el caso no hace mucho de intentar abrir un corredor humanitario, pues se encuentran con problemas, no son bienvenidos en muchos puertos. Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que en mi caso, pues bueno, desconozco mucho el tema como para tener mi propia opinión y es difícil hablar de ello. Ya, es un tema difícil. Y me gustaría trabajar dentro de una organización. Bueno, la verdad que sería... Como yo que sé, Open Arms, Aitamaris y algo así. Bueno, porque al final hacen labores muy interesantes, importantes también. Y esa experiencia. Y son, bueno, experiencias totalmente diferentes. Si algún día te surgiese la oportunidad, ¿lo harías? Sí, la verdad es que sí. Pues entonces seguro que después te entrevistaría otra vez. Después de eso, pues, si esto sigue adelante, te entrevistaría. Pues podría opinar sobre ello, igual que puedo opinar un poco sobre el tema polizones y demás, y creo que hay, bueno, creo no, y no se nos da la imagen transparente de lo que se hace en realidad. En este tema, de momento lo desconozco, igual que muchos otros. Vale. Vamos a tocar un tema menos polémico, pero bueno, un pelín asociado a esto. Y ya cambiamos totalmente el tercio, y es la piratería. ¿La piratería real? ¿Es un peligro real? ¿Has transitado zonas de piratería? Bueno, yo, y hace años, navegué, o sea, al principio, cuando empecé a navegar, solo esa vez he navegado por zonas de piratería. Las zonas de piratería, yo creo que dentro de lo que cabe están bastante controladas por los gobiernos. De hecho hay como una especie como de repartición, en plan de, por ejemplo, del Golfo de Guinea se encarga el COBAM, que es la Armada Española, y le da como protección. Obviamente estamos hablando de una región inmensa, y en la que obviamente el gobierno español, por mucho que tenga pues sus patrulleras, sus barcos de armado destinados allí, es un sitio muy grande, ¿no? Estamos hablando del mar y el océano, que es un mundo... Pero te da la seguridad de, por ejemplo, que cada cierto tiempo tenías que reportarte al COBAM, pues con un reporte de somos tantas personas a bordo, y de esta forma ellos saben que todo está funcionando correctamente. Y dónde estás, la situación y todo. Y así mismo también en esas zonas pues que navegas un poco a oscuras, apagas luces de navegación, apagas el ICE, que es un sistema de identificación por satélite. Porque los piratas también están modernizados en ese aspecto. Claro, los piratas también pueden saber dónde estás, ¿no? Igual y por ecos y tal, y no sé qué. Pues en estas zonas se suele navegar a lo que se dice a oscuras, aunque sea a plena luz del día, pues navegas pues en esos sistemas de identificación para que no te reconozcan y te sigues reportando. Y de igual manera, en el momento que tengas un incidente, tuvimos un pequeñísimo, o sea, no... ¿Divisasteis algo? No, nos llamaron y estábamos lejísimos, nos dijeron que nos llamaban de Tenerife cuando estábamos lejísimos, o sea, no había tenía que tener un sitio y no estabais en el sitio. No había cobertura radio de Tenerife y no, que por favor que nos acercásemos más a la costa. Claro, cuando ya te acercas a la costa estás un poco más vendido, porque ya empiezas a entrar como en el territorio, bueno, primero en el territorio donde ellos pueden llegar, y en aguas, digamos, que son ya legislación o jurisdicción de otros países, ¿no? Países, correcto. Ya no son aguas internacionales o esto. Entonces, pues bueno, hubo un pequeñísimo percance de esto, que te llamaban tal, obviamente ya a todos nos pareció muy raro, das el reporte y ya ellos mismos te dan instrucciones, indicaciones, que no, tal, e incluso si llega a ser necesario, pues te escoltan, ¿no? Con sus embarcaciones. ¿Has conocido a alguien que haya vivido algún abordaje o al menos alguna anécdota de algún abordaje? De piratas no, yo no he conocido a nadie, la verdad.
Y otra pregunta que tengo, si la sabes... He conocido ¿sí? a un vigilante, a un seguridad privada que iba a bordo de barcos. Yo también he tenido compañeros que han trabajado en eso. De esto. Sí. Pero y luego es una pregunta que te quiero hacer, que me imagino que no la conocerás, pero bueno, yo te la hago de todas formas, y si la sabes me la comentas. Normalmente, yo sé que los que van armados, o sea, y con vigilantes de seguridad y todo eso, son los pesqueros y todo eso, pero al final yo veo más económico abordar un barco y fácil abordar un barco como el tuyo, que por ejemplo no lleva defensas, no lleva protección y al final lleva tripulantes con mucho dinero posiblemente y tal. Entonces, al final, la gran mayoría de barcos que sufren abordaje son pesqueros y todo eso. ¿Qué buscan en abordar esos barcos? Bueno, ya no es que la gran mayoría, ¿no? Los pesqueros que suelen abordar, o de los que se conoce que han sido atacados o abordados por piratas, porque en ese caso son pesqueros, pero hay muchos mercantes también. Está la famosa película de Capitán Phillips, en la que es un portacontenedores. Al final, como bien has dicho antes, los piratas también están modernizados, ¿no? Tienen el ICE, conocen los tipos de barco y yo creo que conocen las mercancías. La película de Tom Hanks, ¿verdad? Sí, o casi mejor que nadie, ¿no? Y hay una película también que se llama High-Axting. ¿Cómo? High-Axting, que es como secuestro, que también es buena, sobre un caso de piratería. ¿Pero este es a un barco pesquero o un barco de tripulantes de...? Mercante también. Mercante también, como el del otro, ¿no? El de Tom Al final, los piratas, yo creo que conocen las rutas comerciales y conocen un poco pues la cantidad el tipo de carga que lleva un barco. ¿Qué puede tener de interesante un portacontenedores como el de Tom Hanks o el de... la otra película. El de la película. Llevan cargas muy variadas. Dentro de un contenedor puede haber de todo. Teles, móviles, ropa, comida. Mercado negro, al final, entonces. Lleva de todo. Son mercancías súper fáciles de vender. Claro. Una vez llegan a tierra. Obviamente. Y más en terceros países que esas cosas no suelen llegar. Bueno, eso no sé, pero son mercancías muy fáciles de vender. En el caso de los pesqueros, son pesqueros, creo yo, que suelen ser pues bien españoles o de Comunidad Europea. Sí, de Comunidad Europea o donde sea, que trabajan en esas aguas. Yo creo que la mercancía en sí, que es el pescado, no les desperta ningún interés. Entonces. Pero, una de dos, saben que llevan dinero, porque en esos barcos se suele llevar dinero en metálico. Efectivo. Y, por otro lado, los tripulantes de ese barco, que a alguno habrá que sea pues, o español o francés o no sé qué, el gobierno va a pagar el rescate de esos tripulantes. Ahora sí, ahora sí que lo veo más viable entonces. Entonces, claro. Y pues es un negocio un poco viable. De hecho no sé si hay un documental una serie documental en Amazon Prime. ¿La recomiendas? Sí. Pues di su nombre, dilo. Bueno, pues luego lo introduciremos de alguna manera, ¿vale? No se acuerda, no pasa nada. Bueno, cuéntanos de qué va. Bueno, va de cierta persona en España que negocia sobre el rescate de un pesquero español. Y bueno, que y está interesante y al final lo que quieren que es el rescate por la tripulación. Sí, y ya está. Y se lo piden al gobierno y ya está. Y el gobierno contrata a esa persona para que negocie ese rescate. Vale. No, ahora ya le veo entonces ya más cierta lógica. Y es al final, bueno, claro, es lo que interesa. Y hay muchas zonas de piratería y solo me he mencionado pues una zona en la que yo navegué, pero hay muchas más. La de Guinea, ¿no? Bueno, el Golfo de Guinea, pero está Somalia, que es a lo mejor la que conocemos por excelencia, por la película. Después hay por Magallanes también, por las costas de Chile. Al final
hay muchas zonas de piratería, no nos centremos o estigmaticemos a Somalia o y África en esto. general, que ocurre en otros continentes o países. Claro. Vale, pues ahora vamos a cambiar a un tema un poquito más, vamos a llamarlo divertido, y yo creo que es un tema que nos gusta mucho a los dos y del que sé que tienes anécdotas porque las hemos hablado en privado, y es el tema del misterio. Cosas que os han pasado en alta mar, ya puede ser a ti o a algún compañero, pero bueno, yo sé de qué se trata, pero yo quiero que nos lo expliques. Bueno, yo realmente, y estos días previos a la grabación, he querido un poco en plan preguntar, pedir y no sé qué, y yo no sé si mis compañeros o no quieren compartir o prefieren que no se hable. Hay mucha gente que, bueno, Sí, pero no pasa nada, o no, eso no me cuente. Le intentan buscar una explicación, pero a lo mejor ellos mismos dicen, uy, es raro, ¿no? Pero las mías obviamente las puedo contar. Sí, la verdad. Yo solo he tenido 2 experiencias a las que no les doy explicación. Sí que alguna vez, ¿no? Al final, sobre todo de noche, cuando estamos navegando, nos guiamos un poco por las luces que vemos, ¿no? Y hay veces que nos dices, esta luz que veo, no sé ni lo que es. Pero bueno, lo dejas ahí. ¿Estamos hablando de luces en el mar o en el cielo? En el mar, yo estoy hablando de luces en el mar, es decir, pues, no las identifico, no sé de qué son, me aparece un eco ahí, pero no hay nada, o al revés, me aparece una luz ahí y en el radar no veo nada, en plan, no sé lo que es. Eso pasaba muchas veces, pero bueno, pues falso eco, o alguien pues que tiene algún tipo de luz fundida, o que pone alguna luz que no le toca y bueno, un poco pues le buscas esa explicación. Pero tengo 2 experiencias, sí que de decir, hostia, esto no, lo que acabo de ver, no sé lo que es. Y aparte, pues compartida pues, con el compañero con el que estaba en ese momento, ¿no? Una fue en una navegación, bueno, íbamos de Mallorca a Barcelona y fue sobre las 4 y pico de la mañana, 5 como muy tarde. 5 no sé, pero 4 es una hora un poco, 2, 3, 4 es una hora sensible. Y vemos 2 luces como naranjas en el cielo. Lo primero que piensas, bueno, pues voy de rumbo a Barcelona, pues un avión, tal, no sé qué, pero 2. Y las luces empezaron como a cruzarse, haciendo como unas formas así raras, y cuando se cruzaban intensificaban la luz, hasta que como se fusionaron entre ellas. Y me recuerda mucho a una vivencia mía. Y cuando se fusionaron, y fue una cosa súper rara. ¿Pero no se le ocurre a nadie grabar? No, pues es que, bueno, primero que acabas casi de entrar en la guardia. Es una hora que es... Sí, está de bajón total. Y que siempre piensas pues que va a ser algo, pues como muchas lógico. Otras veces, y lo hablas, ¿no? En plan, ¿y esto qué es? La casuística que estás explicando ¿esto qué es? No, un avión, no sé qué, y de repente se fusiona, hace como una luz más... Eso es casuística ovni, y yo de eso sí que puedo hablar un poco porque entiendo, y eso es casuística ovni. Sé que, sobre todo, el tema de los ovnis está muy relacionado más de lo que cree la gente al mar, la verdad. Yo he tenido una experiencia que en algún otro podcast lo comentaré, o me lo guardo para otra situación, pero sí, el mar está muy relacionado a la casuística ovni. Pues bueno, esto, después de que como se fusionó y hizo una luz más intensa, baja hasta el mar, hace una luz verde, pero súper intensa, y se va para arriba y desaparece. A una velocidad, pero ¿a qué velocidad? Eso que te cuento fue casi todo en cuestión de segundos, ¿sabes? Que no es casi... O sea, una velocidad... Fue eso de en plan de decirle a mi compañero, o él decirme a mí, ¿ves eso? ¿Eso qué es? Tal, no sé qué, pum, pam, o sea, estamos hablando... y para arriba y decir... Estamos hablando que es una velocidad que un avión no. Es decir, no sé qué es eso que acabo de ver. O sea, ¿descartamos avión por la velocidad? Yo lo descarto, es que yo no sé lo que es. ¿El tipo de movimiento? Sí, no, porque fue como que hacían un tintineo las 2 luces naranjas hasta que se unieron, baja al mar y sale disparada hacia arriba. Y hace como una luz verde y sale disparada hacia arriba. ¿Y estamos hablando que es muy metidos en alta mar o cerca de costa? Estaríamos...
a 3 horas de costa, o sea... O sea, descartamos totalmente el tema 60 drones. millas de costa. O sea, descartamos totalmente el tema drones, descartamos totalmente el tema de aviones, pero 100%. Yo pensé en drones porque había un submarino de la Armada cerca, Ajá. Bueno, mira. pero tampoco tenía sentido. Pero aún así tampoco Porque sería un algo difícil. submarino, o sea, sabíamos que había un submarino de la Armada cerca porque se daba un aviso por radio y tampoco estaba tan cerca, o sea, Ya. era raro. Y tanto mi compañero como Qué yo pena que sabemos no que lo acabamos hagas. de ver. Ya. Y de hecho, cuando después llamas al capitán para la maniobra y no sé qué, y le dices las novedades, ¿no? De la guardia, pues lo que ha Y pasado se quedó loco. capitán, hoy he visto un ovni. Y bueno, se reía y tal y no sé qué, pero pues No, sí, pero pues eso no es sé hecho, lo que eso es. Y el marinero me lo corroboraba. Pues sí, vimos algo que yo nunca lo he visto. No Bueno. sabemos lo que es. Bueno, yo en ese aspecto sé cómo te sientes porque, bueno, tú lo sabes lo que me pasó a mí. Y la verdad que se te queda el cuerpo como diciendo, ¿qué cojones he visto? Porque es rarísimo, o sea, te rompe totalmente los esquemas y bueno, te quedas muy, muy, muy loco. La Le verdad. intentas buscar una explicación, bueno, como lo que te comento Sí, de sí. bueno, pues estaban dando un aviso por radio de que en tal posición había un submarino realizando estudios de estos de los ruidos y vibraciones y tal. Pues dices, bueno, porque a lo mejor es un dron o tal, pero realmente dices, pero un dron, deberían ser, en todo caso serían 2 drones haciendo pues los movimientos Es raro, estos es muy como raro. sincronizados hasta que se fusionan y después baja y sube. Pero tan alejado de la costa es muy raro, es algo raro. Era curioso. Vale. Y el otro tema que no sé, ¿era una foto o era un espejo o un cristal donde se veía algo? Y el otro tema que tocó la estantería de atrás, bueno, mira, tengo una experiencia un poco, una de cada. Una más tema ovni o así, la otra es más tema Paranormal. paranormal espíritus. Vale, pues para Eso intercalar... fue en el último barco que estuve, no voy a decir el nombre, pero bueno, en la recepción había una foto de la primera armadora, dueña el armador, digamos, en el mundo asináutico es el dueño del barco. Pues la primera dueña del barco, había una foto ahí como conmemorativa y tal, y no sé qué, era una señora con un vestido azul. Vale. En más de una ocasión durante mi campaña allí, bueno, de hecho eché más de una allí, me había venido alguna de las personas que se encargaba, digamos, de las vigilancias ¿cómo se llama? Las guardias nocturnas, así, en zonas de pasaje y eso. Es decir, no, es que veían a la señora. Y yo, bueno, pues un poco pues pensaba que es su gestión, al final el trabajo del que está de noche, como vigilante, como guardián de noche, o llámalo como quieras. Sí, bueno, vamos a poner X. Es muy solitario, al final estás dando rondas por un barco Que llega un punto que te lo sabes. en la al que están dedillo. los pasajeros mayoritariamente todos durmiendo, en el que sí, en alguna ocasión alguien te pide algo, pasa algo, tal, pero normalmente estás solo, pues puedes estar un poco sugestionado, ¿no? Y ves el cuadro ese todos los días, pues bueno. Y en una ocasión, pues me vino una compañera mía, sube al puente agitada, que veía a la señora, que no sé qué, y que no sabía dónde ir, que La tenía señora miedo del cuadro. que ella no bajaba. Y es cierto que obviamente en el puente pues teníamos el control de las cámaras de seguridad, de vigilancia del barco, y mirabas por el vídeo y veías a mi compañera pues agitada y asustada, caminando rápido o dirigiéndose al puente, pero no se veía nadie más. No registraba nada las cámaras. No se veía nadie detrás, y a ella sí, la veías mirando para atrás, la veías como si esperase que alguien le viniese detrás, pero no había nadie. Pero bueno, hay algo más. Y le decías, bueno, y es que en las cámaras, sí, estás tú, estás asustada y tal, pero no se ve nada. Y bueno, pues mi compañera tenía que seguir haciendo los preparativos para la llegada y demás. Pues después de un rato y de intentar tranquilizarla, que no se ve nada, que no hay nada, no sé qué, pues se fue. Pues unos días después, estaba allí yo sola estaba yo. En el puente normalmente así de noche va pues el oficial de la guardia. ¿Te creías sugestionada? ¿Yo? Sí.
No, o no porque- ni siquiera estabas pensando en ello. No, en ese momento, sinceramente, muchas veces cuando uno está de guardia, Ni piensa. sobre todo en ciertas horas, Ni piensas en eso. hemos llegado a hacer, yo qué sé, pues le haces bromas a un compañero, Sí. tal, o te las hacen, de este tema. En Pero plan, pero- de intentar asustarte. ¿Pero o ese momento era ese momento o no? El que te No, pasó? no. Ese momento fue Quiero que lo dejemos claro, En porque el- en para que la el- gente no piense que es su gestión. en el puente, pues, normalmente, y más encima si es de noche, suele ir el oficial responsable de la guardia, sobre quien delega el capitán, y un marinero, que obviamente pues es necesario también, si le pasa algo al oficial, el marinero es quien va a dar aviso, bueno, aparte pues de que sean 4 ojos los que estén vigilando, pues, que no hay ningún barco cerca, que no pase nada, que no sé qué, o que el Correcto. oficial que no puede moverse del puente pueda mandar al marinero a cierta zona a ver, cómo me ha pasado también, de tener un conato de incendio y decir al marinero, bueno, y tener que ir al marinero a apagarlo directamente, o cierto problemilla, o que te suena una alarma y va el marinero. Bueno, que siempre hay cuatro ojos, 2 personas en el puente. 4 ojos ves mejor que 2, lo tenemos. Obviamente. Pero hay unos ciertos momentos, cada cierto tiempo, en el que el marinero va a hacer una ronda de seguridad, que es una ronda completa por el barco, pues para mirar que todo esté bien, ¿no? Y ve pues que no haya pérdidas de aceite en ciertos puntos. Es una ronda Sí, lo rutinario. que, bueno, tiene unos puntos marcados, De ya marcaje. también por la empresa, y en los Punto que de tienen marcaje. como que fichar, Sí, ya sí, sea lo firmando conozco. o pasando una Normalmente tarjeta se hace o- a través de una aplicación con un móvil y tiene ciertos puntos de marcaje. Yo eso lo conozco porque me dedico a la seguridad. Vale, seguimos. Ahí como hay muchos puntos en los que no hay cobertura y demás, Ujú. pues se suele hacer mediante hojas de firma o puntos en las que pasan como una tarjeta y es por contactos, ¿sabes? Sí, contactos. Y después te sale el registro. Pero bueno, es una ronda de seguridad. Eso le como llamamos las nosotros que tú antiguamente el conoces. pato. No iba mediante internet ni nada, simplemente era un marcador que registraba los puntos y sin conexión ni nada. Pues hay ciertas horas o cada cierto tiempo el marinero tiene que ir a hacer eso. En ese momento el oficial se queda solo en el puente. Vale. Obviamente pues tienes tu walkie o tu radio y estás en contacto con el marinero para cualquier cosa que pase, ¿no? Pues yo estaba en el puente, ya llevaba al marinero un buen rato y sentí como que había alguien conmigo. Y yo que pensé, llamo al marinero, ¿no? O sea, lo llamo, no, En lo ese digo en momento voz alta. te pensabas Que que era una pensé, broma. este ha entrado, como muchas veces hace algo, Te pensabas que era tal, la broma no sé de qué, turno. bueno, o yo también, de tal, porque al final pasas ahí muchas horas solo o casi a solas y dices, venga, voy a quedarme con este, ¿sabes? Y yo lo he hecho, me lo han hecho y Y vamos, tú- es que es normal y te es echas normal. una risa. ¿Pero una qué risa, era? ¿sabes? Pues sentía como que no estaba sola, yo estaba sentada en la silla y llamándolo, tal, y no me contestaba. Y yo, venga, va, ya, tal, no sé qué. Y me levanto y me puse delante de la consola. Allí nadie te puede venir por detrás, o sea, si estaba allí, ya estaba allí. O sea, si estaba el marinero allí, Era tu zona segura. pues ya no me podía venir por detrás y hacerme el susto típico, ¿no? Pues como me pongo detrás de la consola y mirando hacia el puente, no hacia la mar, Ujú. entonces veo, el puente está acristalado, en ese caso de ese barco, 360 grados, ¿no? Veo en el cristal que estaría al otro lado una silueta. Y yo, venga, va, tal, no sé qué. Obviamente no me contestaba la silueta esa. Tú pensabas que era alguien físico. Yo pensaba que era alguien físico y que estaba afuera. Obviamente, pues yo decía, venga, no me vaciles, tal, no sé qué. Y hasta le llegué a decir por el walkie. Y me contesta el marinero. No No te estoy ahí". recibo, que estaba como abajo en las bodegas. Y yo, venga, va, no sé qué. Y entonces llamo a la que estaba de guardia por las zonas de pasaje y eso. Y estaba limpiando el comedor. O sea, estaba Que no era una broma, vamos. el puente estaba en la cubierta 8 y Sí. ella estaba en la 3. No, en la 4, perdón. O sea, Tú ya en ese momento dijiste, vaya, que esto no es lo bueno, que yo yo primero pensaba. pensaba que entre los dos a lo mejor me Sí. estaban vacilando.
Y entonces me voy para la zona del alerón, que es como las zonas que sobresalen del barco, o sea, del puente. Abro la puerta y miro hacia la zona de si hubiese alguien allí, es de donde tendría que yo ver el reflejo de esa persona. Y no había nada. No había nadie. Vale. Y yo, pero tal, no sé qué. Y ¿Y lo seguías viendo después de eso? por fuera no lo veía, pero en la ventana Lo seguías viendo. Lo veía. Me meto para adentro y llegué a tocar. Y se veía. ¿Llegaste a tocarlo? O sea, llegaba a tocar el cristal. El cristal, pero Hostia, qué huevos, estaba como por fuera, ¿sabes? O sea, Pero sí yo te sabía la silueta, que pero no respondía. era como si alguien estuviese por fuera de la ventana, pero se veía desde dentro. Pero echabas la cabeza para Y no afuera estaba. y no veías a nadie. ¿Y interactuaba o no? No, estaba allí y era como la silueta de una mujer con un vestido holgado. O sea, lo achacabais a la figura de la foto. Yo en ese momento, de hecho yo lo achaqué como a una figura, pues como si alguien se hubiese puesto como un vestido o algo así. Pero bueno, estaba viendo que no había nadie. En un principio, es que en serio, que yo pensaba que me estaba haciendo una broma o el marinero, o después pues pensaba pues en la que estaba de noche, pero no. Pero no, o sea, yo miraba por fuera porque podía mirar para afuera. Me gusta tu actitud porque fuiste a corroborarlo. Hay gente que en ese momento... no veía nada, pero desde que cuando volví adentro y toqué el cristal, pues que no hacía nada, estaba ahí la silueta, ahí sí, bueno, me dio miedo y llamé al marinero, ¿dónde estás? No, estoy acabando, estaba por una de las puertas de estancas que pasan, y yo, sube al puente, por favor. Y subió, porque obviamente cuando normalmente una persona sube al puente es porque ha sonado una alarma, porque ha pasado algo, y ¿qué ha pasado? Y yo estaba en plan, que había algo aquí y que no sé lo que es. No, me gusta porque yo creo que hubiera hecho lo mismo y es primero corroborarlo, pero habría mucha gente que hubiera simplemente salido por patas y ya está, la verdad. Bueno, a ver, salir por patas tampoco puedes, y menos si estás solo. Ya, pero por lo menos de ese sitio otro sale porque no tiene huevos a verificar todo lo que verificaste tú. Y la verdad es algo curioso. Bueno, al final tampoco fue para tanto, ¿eh? No, fue no, como si quien la se gran asoma mayoría- por la ventana, mira para afuera, mira para adentro y para afuera no ves nada y para Pero adentro da ves ahí igual, algo. es que aunque no te esté no- afectando físicamente, al final la gran mayoría de gente simplemente por el miedo coge y sale por patas. Y bueno, me quedé con el mal rollo. Y después también una anécdota, pero esa es más. Eso fue en tiempos de COVID y no subía casi nadie al barco. De repente un día en uno de los... son como, bueno, los cristales del puente son polarizados, pero también llevan como unas viseras que se bajan para que no te moleste el sol. Sí, me imagino. En una de las viseras apareció la huella de la mano de un niño y no había subido ningún niño al barco. Pero bueno, eso fue porque allí hay una mano del niño y se lo enseñamos a todo el punto y tal, y no sé qué, y nadie sabía de dónde había aparecido la mano del niño. Pero esas cosas hay que hacer fotos. Siempre hay que dejar registro de ello. De lo de la mano del niño yo creo que sí que tengo foto, ¿eh? Ah, bueno, mira, si la consigues. Porque todo el mundo decía, no, esa es tu mano, porque yo era la más pequeña del barco. Sí, pero una mano Y era en plan, no es mi mano, si es que me sobra. Mira, la yo no tengo una mano pequeña precisamente, pero la de Marina no es pequeña. No. No. Bueno, mis compañeros eran más grandes y decían, Hombre, no, es tu obviamente. mano, es tu mano. Y yo, mi mano, pues si es la mitad aquí, la mía. Sí, no. Una mano de niño se nota. Vale, pues vamos a ir cerrando con una cosa de este tema y luego te haré una última pregunta y ya está. Mira, me ha gustado mucho todo esto que hemos tocado, sobre todo al final, y me gustaría emplazarte y te voy a poner un reto, si lo quieres hacer bien y si no. ¿Qué te parece si en un futuro podcast te informas o incluso buscas sobre misterios del tema marítimo, ya igual sea de barcos, de personas en alta mar, pueden ser de ahora, de hace 50 años o pueden ser de hace 500. Me gustaría hacer un programa que fuese de misterios del mar, pero en plan ya... Yo sé que es difícil porque tienes que ir, pero bueno, si te apetece... Es un buen reto porque hay muchísimos misterios Yo lo del sé, mar, yo he visto. Y muchas infinidad, anécdotas. hay De hecho, mucho. bueno, este verano, por ejemplo, me fui de vacaciones a México con mi familia
y sobrevuelas el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí. Lo cruzas. Me encanta ese tema. Ese y el Pues- relacionado con el mar. Ese y el Titanic me encantan. Y ya lo he cruzado 2 veces. La primera vez pues, ni me enteré. Y esta vez justo fue entrar con el Triángulo de las Bermudas Ujú. y niebla, turbulencia. Obviamente no pasó nada y llegamos y hemos vuelto también. Y nada, y de hecho se lo comenté precisamente a mi hermana, ¿no? En plan, estamos entrando en el Triángulo de las Bermudas. Ojo, Y hay muchos misterios, y hay muchos muchas misterios. zonas y muchos sucesos en el mar que no se han contado y que no tienen conoce la su gente. misterio o no han llegado a tener explicación, cosas que han pasado y cosas que no han pasado, que han pasado recientemente, ¿no? Como el submarino que apareció el año pasado. Es verdad, correcto. Y no se ha vuelto a saber más. bueno, hace un par de días ¿Sí? Ah, mira, vi no que estaba informado. han podido fotografiar restos del submarino. Posibles. O Sí, 100% certificados. posibles restos del submarino. Porque en estos y- casos muchas veces el posibles, pero luego acaba quedando en nada. Pero bueno, claro, son casos que dices, habría que ver también qué se intentó ocultar con esas noticias. Sí, hay O muchas ¿qué cosas. pasó durante esos días para que aparezcan esas Es verdad. noticias o para que se le dé Muchas veces son importancia a esas correcto, noticias? porque muchas veces esas noticias son para tapar otras noticias que la gente o la élite, o llámalos como quieras, no quieren que sepas. Y luego hay otro tema que también me fascina a mí, me ha costado siempre desde pequeñito el tema del Titanic, porque ya no hay solo cosas de misterio, sino hay cosas ligadas a la conspiración. Que bueno, si tú te informas, yo también haría el esfuerzo y podríamos Bueno, emplazarnos a un sobre podcast. el Titanic, la verdad, bueno, aparte de en lo que es mi carrera académica, ya sea universidad, máster, tal, ¿no? Lo estudias, obviamente. De hecho, a raíz del Titanic se crea el convenio SOLAS, que es el convenio, digamos, que regula un poco todo lo que es la legislación actual de los barcos en el mar. O sea, que O sea, es una importante. cosa más Y- que a raíz de lo que pasó en el Titanic se cambió algo. Sí, Pues surgió una reglamentación que no, Pues que aquí no te puedo decir, existía antes. aquí te puedo decir que eso puede ser que fuese a nivel de barcos o a nivel marítimo, pero a raíz de lo del hundimiento del Titanic no solo cambiaron cosas a nivel de marítimo, sino que cambiaron otras muchas cosas. Igual que, como decía antes, ¿no? Que en el mar hay una diferencia entre seguridad y protección, o safety and security. Ujú. Digamos que la regulación en safety, en seguridad, aparece a raíz del Titanic, y la regulación en security o protección aparece a raíz del atentado de las Torres Gemelas. O sea, Me encanta esto. tiene igual todo lo que es la protección, los ejercicios que hacemos a bordo en cuanto a polizones, abordaje, aviso de bomba, actos ilícitos, viene a raíz de las Torres Gemelas. Igual que los ejercicios de seguridad que vienen regulados por SOLAS se hacen a raíz del Titanic. Hostia, pues muy curioso porque no lo había escuchado nunca eso. Y mira, fíjate que por lo menos veo que Bueno, voy a a raíz aprender del algo. Titanic con matices, Con ¿eh? matices. Hay un código que aparece a raíz del Titanic donde contempla esos ejercicios. Bueno, mira. No es que... He aprendido algo hoy. Y Pues- sí, sería muy interesante pues hablar, bueno, o elige o Yo te digo que bueno, sea- o elegir temas así o misterios del mar. Sí, también, sí, algo y eso, así. y Me gusta, me podemos haría ilusión hacerlo. Y hablar creo que de aparte que sé que a ti te gusta, si te ves con cuerpo y con ganas, pues mira, lo podemos mirar y lo podemos emplazar para un futuro. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Vale, pues para cerrar este podcast, que la verdad que ha quedado mucho mejor de lo que pensaba, como para ser el primero y extenso, te voy a preguntar qué piensas hacer en tu vida como trabajo a nivel marítimo en un futuro. ¿Tienes algo pensado o simplemente ahora mismo estás en un momento que dices, bueno, ahora mismo estoy bien y bueno, voy a seguir y si algún día se me presenta algo, pues ya veré? Bueno, actualmente estoy bien. Bueno, ya me veis, estoy bien. Pero creo que es verdad que como el mar como que te llama, ¿no? Y a veces llevo ya un tiempo y no es mucho tiempo, no llevo ni un año fuera de estar embarcando ¿Y lo echas de menos? y en parte lo echo de menos. Ah, mira, curioso eso. Lo echo de menos y es
como que por un lado estoy muy satisfecha con mi vida, en poder compartir momentos como este con mis amigos, con mi familia y demás, pero a veces es como que falta algo y yo creo que es verdad lo que hay algunos compañeros con más experiencia que yo y más mayores que yo que me dicen que el mar te llama o que el mar tira Lo he escuchado eso ya alguna vez. o que engancha o llámalo como sea y creo que pues tendré que acabar dándoles la razón, pero estoy experimentando Tienes eso síndrome de abstinencia, ¿no? Un poco con el que agua, dices, con el mar. A pesar de que estoy en trabajos que están totalmente relacionados con el mar y que estoy en el mar todos los días, no todos los días que trabajo, no es lo mismo que navegar como tal. No es lo mismo estar cerca de la costa que en alta mar, para que nos entendamos. Que obviamente, si vuelvo a navegar, voy a echar muchísimo de menos a mi familia, a mis amigos, la vida en tierra, mi casa, el teneros cerca, el poder acudir a las personas que quiero cuando lo necesito o que puedan acudir a mí, pero el mar tira. Pues bueno, vamos a ir cerrando esto porque ha quedado bastante extenso y la verdad que me ha encantado, ha quedado muchísimo mejor de lo que yo esperaba. La verdad ha salido una conversación muy chula, creo que se han tocado diferentes temas que yo creo y espero que a la gente le vaya a gustar y muy 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 satisfecho, la verdad. ¿Tú qué sensaciones tienes de este podcast? Bueno, pues la verdad, es mi primera vez y la verdad que estaba bastante nerviosa y no sabía si me iba a cortar un poco porque yo soy muy tímida. Pero creo que hemos ido teniendo una conversación bastante fluida, interesante, hemos podido hablar bastante y bueno, y me gustaría pues que tu audiencia, Alberto, pues un poco, la gente que vea y escuche el podcast, pues que pida un poco lo que quiera, ¿no? Sí, me gustaría... O que ven, o si quieren saber más. Sí, me gustaría que a través de este, voy a hacer un llamamiento, ahora no porque simplemente es el primer programa, pero cuando ya haya viendo más, me gustaría que a través de los vídeos, de los comentarios, hubiera un pequeño feedback de lo que os gusta, lo que no, si por ejemplo este tema que hemos hablado Marina y yo de los misterios sobre el mar os gustaría que lo trajésemos y nada, yo ya te digo, he salido encantado, la verdad me ha encantado la conversación. Me lo he pasado súper bien, se me ha pasado, ¿qué? 2 horas, llevamos 2 horas grabando. Se me ha pasado volando y esto estoy da para 2 súper programas ya. Sí, y estoy súper satisfecho, la verdad. Pues sí, y a mí también me gustaría, bueno, como dices, y eso, pues si os interesa, si queréis saber más sobre algún tema, yo por mí es un placer pues volver aquí con Alberto y bueno, a meterle más chicha a esto. Yo te lo agradezco. Y al final es que hay mucha gente, como yo, que cuando vamos en el coche y a ciertas horas, como cuando vas por la mañana al trabajo, no tienes ganas de escuchar música, tienes ganas de escuchar un podcast, a alguien hablando de algo sobre lo que te gusta y eso, o bueno, ya no de lo que te gusta, simplemente... o te lo pones para dormir. No, sí, lo bueno que tiene el podcast es que se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier situación, donde quieras y como quieras. Eso es lo que más me gusta de este mundo, por eso decidí lanzarme, porque aparte yo también soy súper consumidor de podcast. Y bueno, la verdad que yo creo que aunque a ti haya temas que te gusten más en concreto, pero bueno, si al final tú estás escuchando un podcast y la conversación simplemente te parece atractiva y te está llamando la atención, yo creo que cualquier tema es bueno. Sí, yo de hecho, bueno, si me permites voy a contar otra anécdota más. Yo empecé a escuchar podcast. Aparte de en el barco, aparte de mi responsabilidad durante las guardias de navegación, en las que obviamente pues no escucho nada aparte pues, de esto, de estar con el marinero o escuchar la radio del barco, el canal 16, que es el canal de seguridad, o a reportar a los canales de puerto. Durante mis trabajos de cubierta, después de chequeos en botes salvavidas, de chequeos en sistemas contra incendios, de chequeos en sistemas de seguridad, ¿no? Y vas haciendo pues tu checklist y tal, y yo me pongo un auricular y en el que voy escuchando podcast. Y me parece, pues, de una forma, bueno, en la que se te pasa más rápida la mañana. Se te pasa y aparte te sientes más acompañado. Vas haciendo tu trabajo y bueno, como dice Alberto, te sientes más acompañado.
Yo es que he tenido muchos trabajos de noche y la verdad que los podcasts, ahora el podcast porque es un tema que está muy de moda, pero incluso nos retrotraemos a los programas de radio y siempre para mí han sido algo vital en mi trabajo porque me han hecho que se me haga más ameno, que me haya sentido acompañado y aparte muchas veces me lo he pasado muy bien escuchando ciertos programas de radio o podcast. Yo, en cuanto a radio también, ahora me has hecho recordar otra cosa. Cuando estaba en el barco que hacíamos rutas largas, evidentemente no teníamos cobertura, no teníamos internet, no sabía nada de mi familia ni nada. Pero te daba un sentimiento de no estoy tan lejos. Cuando el capitán a las 8 de la noche a las 8 de la tarde o de noche, cuando sintonizaban la onda media, que es un tipo de radio, una emisora, que es, no sé, de Radio Televisión Española. Uh-huh. Y yo me acuerdo que empezaba a esa hora, a las 8, empezaba y decía, para todos los españoles que están en la mar. Y entonces pues explicaba un poco pues sientes como que va para ti, noticias, ¿no? Del día, pero 4 cosas, daba los resultados de la lotería, incluso la quiniela, porque nosotros dentro del barco teníamos nuestra propia quiniela y daba 4 noticias y tal y acababa en nada, pero eso de que salía una musiquita de, para todos los españoles que estáis en la mar, te hacía sentir más cerca de casa. Muy bonito, muy bonito. Sí, bueno, y con esto, pues no sé. Pues nada. Muchas gracias por invitarme y nada, pues lo dicho, un placer si puedo volver a ¿Te ha gustado la conversación? ¿Te has sentido cómoda? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, como te digo, es mi primera vez. ¿El vino bien? ¿También? El vino bien. Bueno, que sepáis que todos los que podáis estar invitados a este programa, bueno, os doy a elegir entre vino o cerveza, pero bueno, me gustaría que esto simplemente fuese una conversación entre amigos o amigas y vaya fluyendo como cualquier otro tipo de conversación. Así que nada, estoy agradecido con mi aquí entrevistada Marina Carcunet y nada, os emplazo para el próximo programa, espero recibir un feedback a través de la caja de comentarios y la verdad que súper agradecido, me ha encantado y espero que esto siga hacia adelante y hasta que llegue el momento. Pues nada, muchas gracias y bueno, los que veáis en YouTube, dadle like, compartir, suscribir y nada más. Muchas gracias.